Bueno, pues estamos aquí para tener un pequeño diálogo sobre temas de democracia local y qué estamos haciendo, ¿no?, con la participación en los ayuntamientos. Y nos presentamos. Sí. Yo soy Joan Font, soy investigador en el CSIC y me dedico a, bueno, estudiar estos temas y también a ensuciarme las manos a veces con ello, ¿no?, colaborando con ayuntamientos en su puesta en marcha. Muy bien. Bueno, yo soy Yves Cabanes y en la actualidad, hace 3 años estoy en Londres, después de muchos años en América Latina, Brasil, Ecuador, y continúo trabajando por acá. Soy investigador en el University College London, doy clases también, y una particularidad es que continuamos desde allá a trabajar con municipios, con procesos locales, no solo como investigador, pero también como asesores de procesos, ¿no? Y eso sería. Oye, pues te voy a trasladar una pregunta muy difícil que me han hecho esta mañana. Cuando veníamos me preguntaban, ¿y por qué llevas tantos años dedicando mucho tiempo, muchas energías a todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que le encuentras? Me lo ha dicho Ana Laura cuando veníamos y me he quedado ahí con la cabeza pensando, y pues verdad, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué llevamos tanto tiempo con todo esto? Cuéntame, bueno, tu experiencia. Y después tú cuentas las tuyas. Mira, más avanzo en ese recorrido, más veo un par de problemas que creo que como intelectual, como profesional, yo me hago, es decir, es el fracaso de un sistema político que hace que en este planeta hay 1 billón de gente que están con hambre, millares de personas que no tienen acceso al poder político, está creciendo el número de personas que están más y más alejados de cualquier beneficio y del crecimiento. Y entonces a mí me ronda todavía el tema de cómo tener un sistema político que cuando crece económicamente permita justicia social y reducción de brecha, particularmente en América Latina. Entonces es un compromiso con esto, y a lo mejor, y digo a lo mejor, la participación, la democracia más participativa puede ser un eje que permita dar soluciones, pero es una búsqueda. ¿Y tú? Yo creo que es como más instintivo, ¿no? O sea, es un poco todas las energías que he visto detrás, ¿no? O sea, además de gente muy distinta, ¿no? O sea, el ver, pues eso, muchos técnicos municipales muy implicados, ¿no?, que no tienen la actitud típica del trabajador público que, bueno, ya es la hora, ¿no?, y me quiero ir a mi casa, sino que le están echando, ¿no?, ahí amor y energías, y el de ciudadanos anónimos que no habían participado nunca, ¿no?, y que participan por primera vez en una cosa de estas y salen entusiasmados. El de al revés, el de los militantes tradicionales que siempre han estado ahí, pero que dicen, oye, pues esto es otra manera de hacerlo, ¿no? Y bueno, y también está bien, ¿no? Algún político, ¿no? Yo creo que entre los políticos hay de todo, hay quien se suma al carro más para hacerse la foto bonita, pero hay otros que tienes la sensación de que se lo cree realmente, digamos, ¿no?, y que apuesta muy fuertemente por ello. Y no sé, o sea, es como encontrarte todas esas energías personales ahí detrás, lo que te lleva a seguir diciendo, pues habrá que, ¿no?, que ver hasta dónde nos puede llegar esto, ¿no? Y es muy cierto, porque yo creo que efectivamente hay tanta energía local y al mismo tiempo, como bien dices, ¿no?, es muy interesante, pero al mismo tiempo tiene resultados. Es decir, uno ve que con este tipo de enfoque
este funcionario que no acepta las condiciones y que se ensucia las manos, que va el sábado, permite que los veía en Rosario, en plena crisis del corralito. Gracias a esta gente había 10.000 personas que se encontraron cultivando tierra en una ciudad. Entonces uno dice, bueno, debe haber algo interesante ahí. Y fue el momento de crisis, pero había, desde la universidad llegaba el alcalde de Rosario, unos colegas de ONGs, y todo esto daba unas salidas. Y entonces creo que los resultados son alentadores y a mí me mantienen muy, muy interesado. Yo sí creo que hay resultados, sí, pero me preocupa la motivación esa que has dicho tú, la primera, ¿no? O sea, queremos hacer participación para resolver toda la desigualdad del mundo. O sea, me parece que una de mis sensaciones más fuertes de los últimos años es que le estamos pidiendo quizá demasiado la participación. O sea, que queremos que nos resuelva tantas cosas que tengo miedo de que nos frustremos un poco, porque al final, pues eso que has dicho, ¿no? Es una motivación muy fuerte y es un problema enorme, pero no le pedimos demasiado. Mira, una cosa es pedir la participación demasiado. Y otra cosa es pensar cómo vamos a cambiar el sistema político. Yo estoy claro que el problema no es de la participación, el problema es del sistema político que tenemos hoy, que genera más y más pobreza. Es decir, genera riqueza, pero en 20 años vamos a pasar de 1 billón a 2 billones de gente en villas, en favelas. Los más optimistas, todos los números más optimistas, vamos a pasar de 1 a 2. No hay perspectiva de que esto va a bajar. Y si no pensamos cómo inventar un sistema político diferente, esto nos lleva ¿a dónde? Número de personas con hambre, lo mismo. Y lo que pienso es que a mí lo que me parece importante es que a lo mejor vía la participación sí hay caminos para transformar también sistemas políticos. Y eso puede ser todavía más esperanza en relación a lo que dices, porque a lo mejor tú me vas a decir, ni es por ahí que está el debate, es decir, es pedirle todavía más. Pero sí, veo que cuáles son las fuerzas transformadoras para el sistema, para más justicia social. Son personas que no sé si participan, pero militan, piensan, no aceptan la situación actual. Este es mucho más el área que a mí me interesa. No sé si se llama participación o militancia, pero son formas colectivas de avanzar. Esto que dices enlaza con algo que salió en la sesión de ayer, ¿no? Cuando salía ese conflicto, esa tensión entre la apuesta por la participación que se hace muchas veces desde la izquierda, ¿no? como un instrumento para transformar la realidad, para mejorarla, para reducir desigualdades, pero al mismo tiempo el cómo esta participación se la apropian también, ¿no? Instituciones del sistema, y el Banco Mundial dice, sí, esto es una buena práctica y hay que impulsarlo y hay que extenderlo, y eso a mí me genera, digamos, también a veces un poco de ruido, ¿no? Es decir, a lo mejor es que alguien está ocultando algo, ¿no? Porque no puede ser que a todos esto nos parezca bonito cuando tenemos motivaciones que sabemos que son completamente distintas, ¿no? Somos adversarios incluso, ¿no? ¿Y cuáles son, tú crees, las motivaciones que pueden estar atrás del Banco Mundial, por ejemplo, hoy en día pintar su fachada a favor del banco, de la participación? ¿Por qué tú crees que instituciones que sabemos su lógica están interesadas en esto? Mira, yo el Banco Mundial lo conozco poco, entonces no voy a hablar del Banco Mundial, pero no es solo el Banco Mundial. O sea, en estas redes, en este tipo de encuentros, cuando nos juntamos a hablar de estas cosas, encuentras los ayuntamientos mexicanos del PAN, ¿no? Y encuentras de vez en cuando algún ayuntamiento español del Partido Popular, y encuentras que aunque normalmente hay un liderazgo de ayuntamientos izquierdistas, hay otros que están ahí para buscar otras formas de gobernar, ¿no? Que ellos creen que también les va a servir para
Bueno, para algo que también lo hemos dicho todos muchas veces, que es verdad, que esto puede servir para hacer una gobernación más eficiente, para detectar mejor las preferencias de la gente, y por tanto para que las políticas públicas respondan mejor, ¿no? Pero entonces, quizá eso lo que me parece sorprendente es que desde objetivos tan distintos podamos coincidir en que haya un instrumento que nos sirve a gente que al final tenemos proyectos políticos completamente opuestos, ¿no? Pero es ahí que, precisamente, lo que yo decía ayer sobre presupuestos participativos, por ejemplo. Bueno, es una masa tan heterogénea que llamar todo esto de presupuesto participativo es perfectamente insuficiente. Y creo que nuestro trabajo como investigadores es precisamente de poner luz encima de esto para diferenciar más o menos las lógicas que están abajo de esto a partir de instrumentos analíticos que hay que reconocer. Creo que hay toda una serie de presupuestos participativos que proceden, particularmente los de que están ocurriendo en tradiciones políticas, digamos, de caciques, de un populismo de izquierda o populismo de derecha, que es una forma de apaciguar conflictos y de mantener un populismo de izquierda o de derecha, pero no cambiamos de sistema. Y creo que las líneas de demarcación entre, a lo mejor, prácticas, yo las llamo de prácticas, ni buenas ni malas, pero prácticas de participación que podrían apuntar a una mayor capacidad de la gente de institucionalizar, de ser instituyentes a través de los autorreglamentos, de pensar diferente, es muy diferente de aquellos de una simple consulta, que es la mayoría de los casos, donde sí se consulta, pero el gobierno continúa haciendo exactamente lo que quiere y son sistemas de pacificación social. Y creo que yo veo que unas tareas de investigación es examinar esto y jalar la atención sobre esto, porque finalmente hay muy poca investigación sobre la participación o las prácticas donde hay... Sí. No sé qué opinas. Claro, ¿Tú crees que hay mucho? No, es verdad. O sea, ¿no? Eso, para llegar a puntos también, ¿no? de convergencia entre nosotros. Hay seguimiento de algunas experiencias, eso, ¿no? Especialmente llamativas, especialmente visibles, conocidas, ¿no? De Porto Alegre no sé si lo habremos agotado ya, digamos, haciéndole muchísimos estudios, pero es verdad que luego hay, ¿no? Miles y miles de experiencias de todo tipo en muchas partes del mundo y hay muy poquitos estudios, ¿no? Un poquito en profundidad y un poquito serios que nos ayudan a eso. Yo creo que es muy importante lo que decías, ¿no? Con presupuesto participativo, por ejemplo, la marca, ¿no? La marca presupuesto participativo, hemos llegado a asociarla a algo tan positivo, ¿no? Con tan buenas connotaciones, que entonces todo el mundo quiere ponérselas, ¿no? Cooptarla. Yo cuando veo estos mapas, ¿no? en los que se señalan experiencias de presupuesto participativo en Europa, alguna vez he llegado a encontrar la ciudad de Madrid. Y es verdad que han estado en una red urbana, me parece, de presupuestos participativos, pero claro, no hay nada allí que se pueda parecer en nada a eso. Entonces creo que ese trabajo de vamos a ponerle unas condiciones mínimas o vamos a definir qué es un presupuesto participativo o vamos a discutir cómo separamos un presupuesto participativo bueno de uno malo, o por lo menos que haya distintas dimensiones y podamos decir, pues en estos aspectos, estos presupuestos participativos funcionan bien, a lo mejor en otros no. ¿No? Mira, y es un poco, no sé cómo tú lo ves, pero hubo el trabajo sobre los presupuestos participativos en Europa. Lo conoces y son muchos de nuestros amigos que han trabajado ahí. Parece el libro, y en el momento en el cual parece el libro, cuando tú ves el mapa de los que quedan, son más o menos la mitad. Cuando hice el primer estudio en América Latina en 2002, 2003, 2004, cuando publicamos el trabajo, me puse a contar cuándo había quedado y era la mitad. Entonces, no he resuelto esto. Y lo que publicamos, cuando se publica o se pasa, te van a continuar diciendo, ¿no? En Monsanto hay, o en San Paolo hay, porque está publicado en tal revista. Y esto, ¿cómo tú ves que lo podemos solucionar? Porque estamos publicando cosas que son
Bueno, como la vida está ahí, las cosas se mueven, los libros en cambio son fijos, ¿no? Y siempre van a... O sea, quizá... Allí hay información seguramente rigurosa y bien construida y bien analizada, pero si queremos información que refleje lo que estaba ocurriendo hace media hora, pues siempre las páginas web van a ser mejores que los libros, pero es verdad que no hay una buena página web a la que podamos ir a buscar esa información, ¿no? Eso es cierto. Te quería preguntar, mira, hay una serie de modalidades de participación que no veo en América Latina. Y siempre me pregunto por qué. Y una de ellas que creo que conoces bien son los jurados ciudadanos. Esa selección de gente, pero a lo mejor lo puedes explicar un poco, selección de gente al azar, que de lo que yo veo en América Latina o que he intentado discutir, hay una especie de actitud de decir, no, eso no es la forma de hacer. Y entonces me pregunto, ¿por qué será esto? Entonces, ¿nos puedes decir un poco qué son estos jurados y su extensión hoy? Y tu posición, porque yo no tengo opinión definitiva sobre esto. Y de entender por qué en América Latina tú crees que no hay interés en esto, que yo sepa, ¿eh? Bueno, yo creo que el interés está limitado en todas partes, ¿no? En el tema. Sí. O sea, es verdad que quizá todavía más en América Latina, donde casi no conozco experiencias o no conozco, pero es verdad que tampoco hay un desarrollo tan terrible del tema en otros países. Un poco sí, en algunos, ¿no? Gran Bretaña creo que sí, ¿no? que es uno de los países donde más experiencias ha habido. Ha vuelto a haber cierto renacer del tema en Alemania. Ha habido experiencias en Francia, ¿no? El hecho de que Ségolène Royal haya hablado de ello en su programa pues le ha dado más visibilidad mediática, ¿no? Pero siguen siendo, yo diría que más bien experiencias un poco excepcionales, ¿no? Y eso tiene que ver, yo creo, con el carácter... Yo creo que los jurados ciudadanos es uno de esos tipos de mecanismos de participación que nos gustan mucho a los académicos, pero que cuestan mucho más de entender y de aceptar, ¿no? Desde la lógica de un ciudadano normal, ¿no? Aunque, a ver, explico muy brevemente, ¿no? Sí, lo que son, claro, y para qué son, para qué se usan. Son un grupito de gente relativamente pequeño, depende de los países, lo hacen de una forma u otra, pero pueden ser 12 personas, pueden ser 25, que se eligen completamente al azar, ¿no? Pongamos que es en un municipio, ¿no? De entre todas las personas que viven en ese municipio, se eligen al azar 25, ¿no? Ya. ¿Cuál es una de las ventajas más fuertes, precisamente, uno de los atractivos democráticos más fuertes del jurado ciudadano? Es que estamos dando a todas las personas que viven en ese municipio las mismas probabilidades de participar, ¿no? Cosa que en la práctica en realidad no ocurre en casi ninguna otra forma de participación, ¿no? Hasta en los movimientos sociales, digamos, más espontáneos, más salidos desde abajo, sabemos que al final, ¿no? Hay una gente que tiende a participar más y otra gente que tiende a participar menos, ¿no? Pero al mismo tiempo ese valor, esa fuerza democrática que tiene ese elemento del sorteo es lo que lo convierte, yo creo, que en un fenómeno un poquito extraterrestre, ¿no? Yo recuerdo una de las primeras veces que aplicamos un jurado ciudadano en un municipio de la zona de Barcelona, ¿no? Una de las críticas que salió de una de las asociaciones locales fue: esto es un despilfarro europeo, ¿no? Bueno, y utilizaban la manera europeo como yo acabo de utilizar ahora lo de extraterrestre, o sea, que cosas más raras que se habrán inventado fuera, ¿no? y que tienen poco que ver con lo que nosotros hemos hecho toda la vida, ¿no? Que es organizarnos con otra gente parecida a nosotros, que piensa lo mismo y que salimos a la calle y nos manifestamos o vamos a hablar con el ayuntamiento, ¿no? Entonces, ahí el jurado ciudadano, digamos, una cosa de eso, es un poco extraña, ¿no? Estas 25 personas están reunidas durante un tiempo, ¿no? Razonable, a veces son 2 días enteros, ¿no? 2 días con jornadas de 8 horas para estudiar un tema, una política, algo que haya que decidir en ese ayuntamiento. Pongamos ese primero, me voy a centrar en esa primera experiencia que impulsamos en Rubí, ¿no? Se había trasladado el equipo de fútbol local, ¿no? Y entonces había abandonado
el estadio, que estaba en el centro de la municipalidad, por tanto en un sitio espléndido, ¿no? En el sitio mejor situado, al lado de la estación, de la gran arteria comercial. Bueno, pues en lugar de decidir qué se hacía con este espacio el ayuntamiento solo, ¿no? Dijeron, bueno, pues vamos a organizar unos jurados ciudadanos para que sean ellos los que le hagan recomendaciones al ayuntamiento sobre qué hay, cómo utilizamos ese espacio, ¿no? Y esos ciudadanos estuvieron ahí durante esos 2 días recibiendo un poco pues, toda la misma información que recibiría el concejal que iba a decidir eso si se utilizara el método tradicional, ¿no? Es decir, la información técnica y la información política, ¿no? Ya. ¿Qué alternativas hay? ¿Cuánta plata tenemos? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene que hagamos un parque, que hagamos un parking, que hagamos una universidad, que hagamos un centro comercial? Estoy hablando de las alternativas reales que se valoraron allí, ¿no? Por un lado toda la información técnica y por otra toda la información política. ¿Qué opina la asociación de vecinos? ¿Qué opinan los partidos políticos locales? ¿Qué opinan las asociaciones juveniles? ¿No? Toda esa gente pasó por allí, ¿no? Los expertos y los actores locales. Y la gente les escuchó, les preguntó, hablaron entre ellos y al final terminaron, no tenían que ponerse de acuerdo, ¿eh? No tenían que consensuar una postura, al final, digamos, se respondían a un cuestionario y con ese cuestionario se construía un informe que los participantes luego lo supervisaban, ¿no? Para ver que reflejara realmente lo que allí se había dicho. Y de ahí salió pues, eso, una serie de recomendaciones en las que ellos proponían que de esas 8 cosas pues había 5 que no había que hacerlas, ¿no? Por ejemplo, el centro comercial, que es lo que más le gustaba al ayuntamiento, ¿no? Porque significaba plata, ¿no? Y proponían que se hiciera cierta combinación de 3 de las propuestas, ¿no? Pero en este caso es una consulta. Hacen recomendaciones, pero no hay ningún poder. No hay poder. En este caso, por ejemplo, el alcalde quiso decir que iba a ser vinculante. Nosotros le pedíamos que no lo hiciera, porque, por ejemplo, en este caso, luego no se terminó haciendo. No se terminó haciendo porque salió una propuesta que era relativamente cara, el ayuntamiento se encontró que estaba con un déficit muy fuerte, se alargó la cosa, hubo nuevas elecciones, cambió el equipo de gobierno, no pasó nada. Pero, por ejemplo, es bien diferente cuando uno ve los jurados en Estados Unidos, en la justicia, ¿no? Los jurados, cuando deciden que el tipo es culpable o no culpable, tiene un impacto sobre que es absolutamente blanco o negro. Dicen es culpable o no. Es decir, hay un poder ciudadano en este tipo de jurado, que también entiendo, pero a lo mejor estoy equivocado, está seleccionado al azar, ¿no? Sí, sí. Es sí, igual, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo vas valorando esto entre para mí es un debate central, es decir, ¿esta participación tiene poder o no tiene poder? ¿Es vinculante o no? Lo que digo participando puede cambiar el rumbo de las cosas o simplemente es una voz que a lo mejor no caerá en el desierto. Ese poder es importantísimo. Yo creo que es importantísimo de entrada como motivación. Porque, claro, ahí tú eliges a los 25 ciudadanos al azar, pero por supuesto no todos ellos pueden o quieren participar, ¿no? Entonces hay una entrevista en la que les explicas el proyecto. Y la pregunta que te hacía más gente era, ¿pero nos van a hacer caso? Porque, claro, dedicar 2 días enteros de tu vida, dejar a los niños, ¿no? Dejar tu trabajo, dejar todo para dedicarte a eso, es un esfuerzo muy grande. Entonces, pero había mucha gente que decía, si me van a hacer caso, estoy dispuesto, pero claro, me gustaría saber qué va a ocurrir, ¿no? Eso yo creo que es una razón muy importante para que ese poder decisional esté ahí. Pero es verdad que al mismo tiempo hay un conflicto, digamos, por un lado político-jurídico, ¿no? Con las normas dominantes en casi todos los países que dicen que las decisiones vinculantes solo las puede tomar el ayuntamiento, ¿no? Y por otro, si se quiere, a lo mejor ya un debate más filosófico, ¿no? Sobre cómo encajamos estos espacios con los espacios de democracia representativa. Mira, a mí creo que más que el carácter sea definitivamente vinculante o no sea definitivamente vinculante, lo que me parece muy importante es que haya una respuesta pública del ayuntamiento a ese proceso, o sea, que haya una devolución, ¿no? O sea, que una vez que el jurado dice
esta es nuestra recomendación, esto es lo que creemos que hay que hacer en ese espacio público. El ayuntamiento pueda tener 3 meses para estudiar esa propuesta y luego tenga que convocar un acto y decir, voy a hacerlo todo lo que me habéis dicho, o no voy a hacer nada de lo que me habéis dicho, o voy a hacer esto y esto, pero no esto, y por tales razones, ¿no? O sea, hay una cosa de las que me habéis propuesto que no la vamos a hacer porque nos hemos dado cuenta de que es técnicamente inviable, o porque hemos visto que, o porque lo que nos estáis pidiendo es una violación de los derechos humanos, y entonces nuestros principios no nos permiten hacer eso y por tanto no lo vamos a hacer, ¿no? Hubo uno, por ejemplo, que era sobre integración de los inmigrantes extracomunitarios. Ahí salieron unas recomendaciones muy razonables, pero podía a lo mejor haber salido una barbaridad, ¿no? O sea, creo que ese proceso de devolución y de explicación pública, ¿no? de cómo vas a responder a eso, a mí me parece tan o más importante. Pero mira, es muy interesante y creo que eso para mí de nuestro debate es un punto de convergencia muy fuerte. Estaba leyendo Mongen sobre los principios de todo el sistema, ¿no? Que fue puesto en marcha de la invención de la democracia moderna, ¿no? Democracia representativa. Y él concluye, y lo estaba revisando hoy, él concluye que precisamente la rendición de cuentas es probablemente la dimensión más democrática, una de las esencias de construcción democrática, eso, ¿no? De explicar a la población lo que ha pasado en un proceso que puede ser no vinculante del sistema representativo. Y entonces es bien interesante ver esa convergencia, que creo que es central y que es una de las dimensiones que, si tú me preguntas, bueno, en participación, etcétera, de los presupuestos participativos, los que tienen una buena rendición de cuentas van mucho más allá del recurso que se discute, porque obliga de un pequeño grupo que ha participado finalmente en el presupuesto participativo, a partir de esto, que haya a lo mejor un suplemento del periódico para todas las familias del municipio, que ya no es una voz solo del gobierno que lo dice, pero que se reproduce en una forma muy amplia, que está disponible a veces en el internet, a la cual puedo escuchar. Y esto efectivamente se me hace una dimensión que a veces no le damos la suficiente visibilidad, pero que va mucho más allá de la práctica de participación en sí, de los 15 que opinaron alguna cosa, o de los 500 o 1000 que están en un presupuesto participativo, un ejercicio de planificación, etc. Eso de la rendición de cuentas, de explicar por qué, creo que califica muchísimo, ¿no? Todo lo que es de democracia. Eso, yo no sé si en temas de presupuestos participativos lo habéis observado, ¿no? Pero mi sensación es que hay unos equilibrios entre ese tema del carácter decisional y el de cómo es de importante lo que se pone a debate, ¿no? O sea, como que muchas veces, si apuestas por el carácter decisional, entonces la municipalidad tiene mucho miedo, ¿no? Porque es una apuesta muy arriesgada y muy fuerte lo del carácter decisional, y dice, bueno, pues que decidan lo que quieran, pero sobre algo muy chiquito. Claro. Que decidan cómo se va a llamar la plaza, o que decidan sobre una parte muy pequeñita del presupuesto, ¿no? Entonces, eso a mí me parece una buena manera de rebajar ahí la presión, ¿no? Si tú luego tú tienes la capacidad, en la medida que los ciudadanos están elegidos, tienes la capacidad de no seguir esas recomendaciones, pero vas a tener que explicar muy bien públicamente a todo el mundo, ¿no? A los ciudadanos, a la oposición, a los medios de comunicación, a todo el mundo, por qué no estás siguiendo las recomendaciones cuando ha habido ahí gente que se ha dedicado muchas horas, un proceso que has organizado tú, en el que se han dedicado muchos esfuerzos, ¿no? Y de alguna manera quizá eso permite que entonces seamos un poco más arriesgados, o sean un poco más arriesgados, ¿no? Y digan, bueno, pues venga, como me queda esa salvaguarda de que en algún caso podría utilizar el no voy a seguir la recomendación, vamos a ampliar el tema, ¿no? Vamos a poner más cosas a debate, ¿no? Yo te diría, sí, y yo creo que para hacer esa lectura hay que diferenciar dos cosas que pueden ser. Presupuesto participativo en el cual el recurso es exclusivamente para uso local, es decir, para la mejora del barrio donde vivo. Y otros que son recursos
que van a hacer, por ejemplo, para saber si vamos a hacer un parque metropolitano aquí o allá, pero que son decisiones que finalmente afectan mucho más allá de mi área de vida. Entonces, la decisión, digamos que yo llame, entonces son dos tipos de participación. Hay una participación que llamo comunitaria, es decir, a nivel si se le quita de esta comunidad chica el poder vinculante, la comunidad chica tiene derecho a equivocarse, ¿no? Si a eso voy. Y ahí, para mantener el ritmo, si es meramente consultivo sobre cosas chicas, además de mi barrio, hay un desánimo bastante grande. Lo que sí se acepta mucho más es cuando va a ser para obras de relevancia municipal y que entiendo que el municipio está electo para eso. Ahí acepto mucho más y aceptan mucho más que sea como lo que decías. Pero la división de aguas es esta entre para qué puede ser la discusión. Y formas de consulta, por ejemplo, te doy el ejemplo en Belo Horizonte. Hubo toda una tensión muy grande porque el municipio quería ampliar, diciendo no es posible que haya tan poca gente que participa, eso no va de lugar de ningún. Y hicieron un voto con internet. ¿Sí? Que uno decía, los que estaban a favor de participación comunitaria decían, pero eso es una jarabe. ¿Qué quiere decir ir en un mall o en un centro comercial, apretar en un botoncito y que esto nos va a justificar de pasar una avenida circunvalatoria o de hacer un gimnasio o cosas así? ¿Qué historia es esto? Entonces, y es bastante razonable como crítica. Ahí el paso de una tradición vinculante brasileña a un espacio de consulta fue aceptado. Eso no fue la manzana de discordia. Y creo que hay que diferenciar los dos niveles, ¿no? de participación comunitaria y participación ciudadana, ¿no? A lo mejor una puede ser vinculada y si nos equivocamos y acabó el tema, ¿no? Si preferimos esto o eso. Para cuestiones de ciudad, ahí creo que hay que ser más matizado. Y los comunitarios lo aceptan, la gente del barrio, ¿no? Porque a lo mejor más vale que tomen la decisión. ¿Te fijas? Hay otro tema que a mí me interesa muchísimo, ¿no? En todos estos temas de democracia local y que en algunas experiencias de presupuesto participativo lo he visto un poquito como una de las gracias y de las dificultades a la vez, ¿no? Que es el tema del encaje entre la participación en lógica, digamos, más del ciudadano individual, ¿no? y la participación más asociativa, ¿no? del grupo, ¿no? de la colectividad organizada. Las experiencias de presupuesto participativo en España que conozco se han dividido ahí mucho, ¿no? Entre las que han apostado por una vía más de una persona, un voto, las que han apostado por solo participan las asociaciones, las que han apostado por modelos mixtos, ¿no? Donde había una persona, un voto, pero luego el proceso estaba muy organizado, ¿no? Y muy liderado por las asociaciones. Y a veces ha habido una tensión tan fuerte entre estas dos cosas, como por ejemplo en el caso de Córdoba, ¿no? En la ciudad de Córdoba el presupuesto participativo ha terminado muriendo en muy buena medida porque eso generó un conflicto político tan fuerte que la municipalidad no quiso enfrentarse a las asociaciones de vecinos y dejó morir un proceso que era muy ciudadanista en su origen. Hoy está, murió. Ya no hay presupuesto participativo en Córdoba. ¿Eso ocurre más veces? ¿Se resuelve? Mira, mucho, y te diría, a grandes rasgos, la construcción del presupuesto participativo brasileño se hace a partir de esa afirmación del carácter universal y voluntario. Y esto, a través de los 20 años, se ha mantenido. Y fue una apuesta. Y yo siempre vi que cuando uno decía no va a ser para las organizaciones ya establecidas, ¿no? Con cuota de poder, etc., fue tremendamente tensionante. Diciendo, no es posible, no vamos a participar, si es así, etc., nosotros tenemos tradición. Mientras que
la mayoría de las experiencias de América Latina de habla hispana ha sido de representación a través de organizaciones, mucho menos personas. Lo que yo observo es que las que están dentro de esa relación con las organizaciones existentes, de lo que llaman a veces las fuerzas vivas, que pueden ser o establecidas, las registradas, o un poco más, clubes de madres, en fin. Hay modalidades dentro de este mundo, ¿eh? No son simplemente las registradas, pero aquellas que tienen un cierto grado de representación. No se expanden mucho, no llegan a ser no se transforman fácilmente. Cuando hay cambios de régimen político, hay mucho menos pedido. No presionan mucho menos. Y para entender, creo, por qué continúa, siempre me pregunto por qué continúa en un lugar, por qué no en el otro. ¿Por qué no muere? Y en Porto Alegre, ciertamente, el hecho de que haya sido un poder ciudadano amplio, vamos, que maneja masas de gente, hace que el propio gobierno le tiene mucho más cautela a parar algo que trae voto, que trae miles y miles de gente atrás. Y lo ha mantenido, creo, por también esta característica, mientras que la otra involucra tan poca gente, 500, 900 gentes, que no hay un riesgo político atrás. Y no hay movilización de gente que queda. Creo que ese es un punto que habría que pensar un poco más. Porque tú le ves ventaja a cuando es digamos, a través de organizaciones sociales existentes. Que sea solo a través de organizaciones sociales, yo no le veo ninguna ventaja. Yo soy muy defensor del otro modelo, pero es cierto que sobre todo... A ver, hay un tema de poder y de reconocimiento, yo creo, ahí, ¿no? O sea, donde las organizaciones sociales han sido las columnas vertebrales del aparato de gobernanza local, ¿no? Sí. Y el ayuntamiento no ha hecho cosas muy importantes sin contar con ellos. Su interpretación de la puesta en marcha de un proceso de presupuesto participativo más basado en la lógica individual ha sido decir, nos quieren echar. Nos quitan ese papel de liderazgo que teníamos, de que tomábamos las decisiones, no sé si decir juntos, ¿no? O las tomaban ellos pero hablando con nosotros, y de repente quieren consultar a otra gente, ¿no? De las que yo creo que a veces hay una postura un poco desconfiada, un poco elitista, ¿no? De nosotros somos los que sabemos lo que necesita la ciudad y el ciudadano normal no lo sabe. Pero a veces hay simplemente eso, una sensación de me están intentando traicionar, me están desplazando, ¿no? Y eso ha llevado a esos conflictos que han evolucionado de distintas maneras, pero que en algunos casos han terminado diciendo, bueno, pues ya, como no queremos más conflicto, pues fuera, ¿no? Sí, pero mira, para mí esto es la reproducción de modelos clientelistas, queramos o no. Veo municipios que lo están haciendo de esta forma porque es su base clientelar. Y una cosa es debatir esto, ¿no? O ciudadano pleno o asociación. Pero para mí el debate es lo que inventó Porto Alegre, bueno, la mayoría de los municipios brasileños y bastante en América Latina también, que están apuntando a algo un poco más amplio, digamos sistemas mixtos. Es cuando tú dices a una organización, no es que los eliminemos, pero que tienen que venir con sus bases. Y en función del número de personas, sí, te reconozco, pero y me recuerdo que una cosa que funcionaba es decir, mira, ¿por qué vamos a dar un peso a esta organización? Esta si tú eres mucho más importante. Ah, ¿sí? Sí, tienes mucho más gente, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, ¿por qué no movilizas tus bases? Y con eso tú vas a tener mucho más proyectos que el otro, que tú los conoces, que no tienen a nadie. Y esto fue una forma de reactivar la participación y la democracia dentro de las comunidades, que creo que
Para mí eso ha sido excepcional en términos hay unas investigaciones que muestran que reactivó el tejido social, es decir, que a contrario de lo que se pensaba, va a matar el capital social organizado, pues las investigaciones... La interpretación que hacen las asociaciones. Las veces, asociaciones, ¿no? y pues los datos nos muestran que al contrario, hay más asociaciones con digamos, con la participación universal, y las organizaciones que tenían base social son más fuertes. Son dos conclusiones importantísimas. Es decir, pero ahí creo que el instrumento de consejo de presupuesto participativo, de delegados de presupuesto participativo, que va a permitir de sacar cuentas, es decir, si tú llegas con 200 gente de tu organización, el otro llega con 20, él probablemente va a tener un delegado de 20 a 1 y tú vas a tener 10. Es decir, ahí comenzamos a contar mejor. Y esta forma, por eso creo que las formas universales, si no son acompañadas del Consejo de Delegados de Presupuesto Participativo, del Consejo de Presupuesto Participativo, efectivamente dan mucha agua a las organizaciones sociales, porque no crea un contrapoder, no crea una alternativa. Y eso para mí es la gran diferencia. Si hay o no consejo delegados electos en asambleas. Hay que reconocerles. Entonces no sé cómo ves tú eso. Bueno, tengo la sensación eso, que el principio, ¿no?, de una persona a un voto, ¿no?, de que pueda estar todo el mundo. Ya no es tanto lo que pesa cada voto, sino la posibilidad de todo el mundo de acceder y lo que eso significa en términos de creación de ciudadanía, ¿no? Pero al mismo tiempo que se respeta ese principio, que me parece innegociable, creo que es importante reconocer que hay una realidad, ¿no?, que es que hay unas asociaciones que están ahí, que tienen una fuerza, que tienen una organización, que tienen un discurso, que tienen unos conocimientos, y que hay que ver qué papel juegan, ¿no?, y qué protagonismo les damos ahí, y qué liderazgo incluso les damos ahí, ¿no? Seguramente eso tiene que ver, ese conflicto que en varios casos tiene que ver con procesos que al final eran muy dirigidos desde arriba, no por voluntad de manipular, sino simplemente por una cuestión de tiempo, de eficacia, de que no se les había ocurrido otra cosa, ¿no? Y entonces es cuando las asociaciones se sentían desplazadas y fuera de sitio. Y creo que tenemos que ir terminando, pero yo no me aguanto, tengo muchas ganas de hacerte una pregunta que a lo mejor es difícil, pero es en el fondo ese debate de la cantidad y la calidad, ¿eh? Ahora te doy una varita mágica con la que tienes la posibilidad de lograr una de dos cosas, ¿no? O multiplicar por 2 el número de experiencias participativas que hay en el mundo, ¿no?, de 1.300 a 2.600. O 10.000. Bueno, solo por 2, es una varita mágica pequeña. Sí. O mejorar la calidad de las 1.300 que hay, ¿no? ¿Para qué la utilizarías? Yo creo masificar. Y te voy a decir por qué. Hace 10 años a lo mejor no lo hubiera dicho. Y era muy crítico de lo que pasó en Perú, que pasamos horas, centenas de horas resfriándonos ahí en las afueras de Lima, en una escuela, me envía El Salvador, ¡ay, qué tiempo!, ¿no? Ahí va, para construir calidad. Villa El Salvador, te lleva decenas de horas. Y había otra experiencia en Hilo, 2, ya, contentos, teníamos cosas muy bien hechas, de calidad, etc. Y llegan los del gobierno central, me vienen a visitar a Quito, vinieron tantas veces, para decir, está tan interesante, vamos a pasar esto a nivel nacional, masificamos. ¡Qué barbaridad! Van a perder la calidad de ahí. Y los tipos, bueno, no nos escucharon. Fuimos allá, varios del equipo, ¿no? Muchos, bueno, eran todos latinoamericanos, van, etc. Esta es la ley. Crítica, evaluación por las propias ciudades y de las organizaciones, voy. 800 experiencias, críticas total, el modelo nacional no funciona. Bien. Y hice una pregunta. ¿Cuántas experiencias ustedes creen que había mucha red de ONG que había apoyado y redes de municipios, los mismos de Villa El Salvador? Le dice, hoy de los 2.200
distritos que tendrían que tener presupuestos participativos, ¿cuántos creen que son interesantes? Y me dicen, mira, entre 150 y 200. Ya. Entonces, me dio mucho por pensar que el abrir espacios de participación, hay siempre algo que uno no ha planificado, más allá de lo que piensa, de lo que pienso, de lo que creo que es bueno, de lo que desde que leímos todo sistematizado sería la mejor solución. Es el poder de la creatividad, ¿no? El poder de la creatividad. Si aparecen 1300, seguro que habrá algunas buenas. Yo te digo una cosa. De las que podremos aprender algo. Que habrá algunas que a lo mejor serán mejores que las 100 en las cuales yo me hubiera concentrado. Capaz. Y porque yo creo que experimentar, podemos equivocarnos, pero al no experimentar no nos equivocamos nada, nunca, pero no hacemos nada, no pasa. Y es esto, ¿no? En los 1300, yo lo veo en China, muchas críticas y bueno, y las podemos hacer. Y cuando veo en 3, 4 años algunas cosas en un sistema tan complejo, tan monolítico, que están pasando, lo mismo en Corea. Y dices, efectivamente, se abrió campo de innovación social y yo creo que más allá de participación, para mí lo que interesa es que se mantenga abierto un campo experimental, un campo de experimentación social, pero que nosotros no digamos lo que hay que hacer. Y poco a poco puede ser que un joven venga con una idea genial, inesperada, y que inventen cosas. Y eso es lo que defiendo, por eso prefiero que haya 1300 experiencias que 2.600, y a lo mejor que se caigan, bueno, ojalá muchas se continúen, pero a lo mejor de estas seguro que habrá igual 100 buenas, con mucho menos esfuerzo. Entonces, pero tenía nada más una varita mágica. ¿Y tú para qué lo utilizarías? No lo sé, porque en este caso... O sea, tu argumento me ha parecido muy seductor, ¿eh? Y me has hecho dudar. Pero también me da mucho miedo el efecto frustración, ¿no? O sea, como has dicho, o sea, yo creo que es necesario, es muchísimo, es muy necesario la palabra, digamos, a aplicar la imaginación y probar cosas nuevas y ver qué funciona y ser muy creativos en estas cosas. Pero, claro, cuando utilizamos la palabra experimentar, no estamos trabajando con ratas, ¿no? En este caso, las ratas del laboratorio de esto somos las personas, ¿no? Son los ciudadanos que ante procesos que funcionan muy mal, lo que genera es frustración, ¿no? Y eso lleva a... Eso es uno de los resultados de alguna de las investigaciones que hemos hecho hace poco, ¿no? Que salía... Es uno de los datos que me ha preocupado más, ver que gente que había vivido experiencias de participación era más crítica con ellos que gente que solo las conocía de referencia, pero no las había vivido directamente, ¿no? Y no estoy seguro de cuál es la interpretación de eso. O sea, una posibilidad es la que te decía al principio, la de hemos creado tantas expectativas que luego la realidad, aunque sea bonita, ¿no? Es menos bonita de lo que habíamos llegado a imaginar, y la otra es que es verdad que luego en la práctica hay muchas, ¿no? En las que las cosas funcionan mal, en las que la gente termina saliendo, ¿no? Quemada, enfadada y sin ganas de repetir. Y cada ciudadano que sale de ahí sin ganas de repetir, pues lo hemos perdido para mucho tiempo, ¿no? Y a lo mejor a él y a su círculo íntimo. Sí, pero creo que ahí hay que diferenciar. Yo cuando me regreso a Europa no había participado antes, ¿no? Y ahora, hace esos 3 últimos años, yo veo que uno de los temas es que en Europa la gente no participa fácilmente. Que hay todo un tema para que participen. Mientras que aquí, en América Latina o en África o en Asia, hay una voluntad de construir. Y esto independientemente de nosotros. Entonces tú tienes una cultura que ni sé si es de participación, pero de involucrarse para resolver problemas muy premiante. La casa, no ser desalojados, etc. Y yo lo estaba viendo, es decir, la cantidad de gente dispuesta hasta a morir para que no la saquen de un lugar, eso no lo veo en Europa. Y esta gente, no sé si eso se llama participación, pero lo que sé es estrategia colectiva de sobrevivencia, para tener un empleo mínimo, para tener un poco de plata. Y en esos 30 años puedes
hasta si no funciona, es tan esencial que esa frustración yo no la he visto mucho del hecho de participar, porque de todos modos mañana tendrán que reinventar otra forma para poder quedarse en el lugar para que no los desalojen. Las motivaciones están ahí, ¿no? Están ahí, mientras que veo en Europa, cuando voy con varios de ustedes ahí, que voy en los lugares, y que es todo el esfuerzo para decir cómo hacer para que participen. Pero no se compara, es decir, cuando hay 3.000 personas que mañana les va a llegar la patrona para destruir estos, si no es con presupuesto participativo, mañana inventarán otra forma de acción para aproximarse del gobierno local, para intentar solucionar el tema. Entonces yo creo que para mí la participación, ella es digamos, acción ciudadana, es el resultado de un mal vivir, de una falta de derechos, de empleo, de comida, etcétera, que hacen que están dispuestos a luchar mucho, mucho más. Y la frustración normalmente, yo no la vi mucho, más bien es, no, entonces vamos a hacer de esta forma, de delegitimar a lo mejor las bonitas ideas que podíamos decir, de una forma de hacer presupuesto. No, espérate, esto no puede ser. Y creo que hay un acúmulo de experiencia a través del participar. Es decir, no, eso no funciona, eso funciona, pero... también aprendemos, ¿no? Aprendemos, y como bien dices, nadie es una rata, pero la gente decide ella misma, no viene simplemente o te manda fuera del barrio, es decir, existen, ¿no? Bueno, en un tiempito, cuando haya las 2.600, seguimos la conversación y lo vemos. Esto, ¿no? ¿Vale? Y vemos cuáles fueron las buenas, las primeras o las segundas, ¿no? Pues muy bien. Gracias. A ti. You